Bienvenido, mi querido estudiante de sexto de secundaria. Espero te encuentres muy bien en nuestra clase de física de hoy junto a los tuyos. Soy tu profesora, Sonia García. Es muy importante el uso de mascarilla. Continúa con el distanciamiento físico para que juntos sigamos adelante aprendiendo desde casa. Puedes dar seguimiento a nuestras clases por radio, televisión o por nuestro canal de YouTube. En nuestra clase de hoy trabajaremos el electromagnetismo y al finalizar seremos capaces de reconocer que las partículas cargadas son fuentes de campos eléctricos y están sujetas a la ley de Coulomb y la aplicarás en la solución de problemas. Colócate en tu espacio de trabajo y consigues los siguientes materiales para nuestra clase de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. Presta mucha atención. Todos alguna vez hemos observado una tormenta o fuertes lluvias, donde escuchamos truenos y visto algunos relámpagos. ¿Te has preguntado a qué se deben estos fenómenos naturales? Pues escucha atentamente. Estos fenómenos se producen debido a la poderosa descarga natural de los rayos que se producen entre las nubes y la superficie terrestre, o bien entre dos nubes. La luz característica que acompaña al rayo se denomina relámpago y al sonido producido por la onda de choque que produce la descarga eléctrica se le llama trueno. Los rayos se producen por la interacción entre las partículas positivas y negativas en las nubes. Hay un polo positivo en la cima y uno negativo en la parte inferior. Hemos mencionado una serie de términos relativos a la electricidad, que es parte de nuestro tema de hoy. Veamos un poco de historia. Desde la antigüedad sabemos que la materia tiene la propiedad de cargarse eléctricamente. Los primeros en estudiar este fenómeno fueron Platón y Tales de Mileto, hace aproximadamente 2600 años. Esto se debe a que toda la materia está compuesta por átomos y moléculas, los cuales a su vez poseen dos tipos diferentes de cargas, positivas para los protones y negativas para los electrones. Benjamin Franklin fue quien le dio esta denominación. La carga eléctrica, igual que la masa, es una de las propiedades básicas de ciertas partículas elementales de las cuales se compone toda la materia y puede ser positiva, como la que adquiere el vidrio al frotarlo con un paño de lana, o negativa, como la que adquiere el ámbar al ser frotado con el mismo material. Existen situaciones en las que al frotar entre sí dos cuerpos y ponerlos en contacto, uno cede electrones al otro, quedando cargado positivamente, mientras que el que recibe los electrones queda cargado negativamente. A este fenómeno se le denomina electrización por frotamiento, como observamos en el siguiente video. Vamos a revisar es la electrización por frotamiento. Este tipo de electrización se caracteriza porque un cuerpo va a retirar electrones de otro cuerpo por efecto de la fricción. Así, de esta forma, cuando un cuerpo neutro se frota con otro cuerpo neutro, va a ocurrir una transferencia de electrones, en donde uno de los cuerpos neutros quedará con carga negativa y el otro va a quedar con carga positiva debido a la transferencia de electrones. Así, de esta forma, algunos materiales tienen la tendencia a adquirir electrones, mientras que otros tienen la tendencia a deshacerse de ellos. En nuestro ejemplo, al frotar un globo contra el cabello, el que pierde electrones es el cabello, mientras que el que gana los electrones corresponde al globo. Además de este, existen otros tipos de electrización, por contacto y por inducción, que trataremos más adelante. Entonces, ¿qué es la carga eléctrica?
La carga eléctrica es una propiedad de las partículas subatómicas que se expresa mediante la atracción y repulsión entre ellas por medio del campo electromagnético. La unidad de medida de la carga es el coulomb o C mayúscula. Como consecuencia de la electrización, los cuerpos con cargas iguales se repelen y los que poseen cargas contrarias se atraen. Experimentalmente se ha encontrado que la carga del electrón es menos 1.6 por 10 a las menos 19 coulombios y la del protón es más 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. Si medimos las cargas que adquieren el vidrio y el paño de lana usado para frotarla, estas serán iguales y de signos opuestos, lo que constituye el principio de conservación de la carga eléctrica, que establece que la carga eléctrica se conserva. Esto es, antes de un proceso donde se carga un objeto, la cantidad de carga total es igual a la cantidad de carga total después que termina este. O sea, en un sistema eléctricamente aislado, la carga eléctrica permanece constante. Otro principio básico fue demostrado por Robert Millikan, es el de cuantización de la carga eléctrica. Este principio establece que existe una cantidad mínima de carga. Esta es la carga que posee un protón o un electrón. Así que el quantum de carga es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. Bien, ya vimos las cargas eléctricas y aprendimos que se pueden transferir de un cuerpo a otro. ¿Te has preguntado cómo ocurre el flujo o transferencia de cargas eléctricas? Escucha atentamente. Las cargas eléctricas pueden fluir a través de materiales que, dependiendo de la facilidad o dificultad con que permitan ese flujo o paso, se pueden clasificar en conductores, semiconductores o dieléctricos y aislantes. Los materiales con alta movilidad de electrones y por tanto alta conductividad eléctrica se llaman conductores. Por ejemplo, el cobre, aluminio, plata y oro son muy buenos conductores. Los materiales con baja movilidad de electrones y por tanto baja conductividad eléctrica se denominan aislantes, como el plástico, vidrio, baquelita y la goma son aislantes. Los semiconductores constituyen una tercera clase de materiales con propiedades eléctricas intermedias entre los conductores y los aislantes. Tienen una baja movilidad de electrones que se puede incrementar fácilmente introduciendo en su composición ciertos elementos. Son buenos ejemplos de semiconductores el germanio y el silicio. La ley de Coulomb. Charles Coulomb, nacido en 1736, fue el primero en medir las magnitudes de las fuerzas eléctricas entre cuerpos cargados eléctricamente. Utilizó una balanza con el mismo principio que anteriormente había utilizado Cavendish para medir la constante de gravitación, llamada balanza de torsión. Lo que experimentalmente demostró Coulomb fue que la fuerza eléctrica entre dos cuerpos cargados eléctricamente separados por una distancia mucho mayor que el tamaño de los cuerpos cargados eléctricamente y estacionarios es, número 1, es proporcional al producto de las cargas Q1 y Q2 alojadas sobre los cuerpos. Número 2, es inversamente proporcional al cuadrado de la separación o distancia entre las dos partículas. Número 3, es atractiva si las cargas son de signo opuesto y repulsiva si son del mismo signo. Tomando en cuenta estas observaciones experimentales en una expresión matemática, fuerza eléctrica o Fe es igual a KE por Q1 por Q2 dividido entre R al cuadrado, donde Fe es la fuerza eléctrica. KE se conoce como la constante de Coulomb y su valor en unidades del sistema internacional es aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre coulombios cuadrados. Q1 es la carga 1,
Q2 es la carga 2 y R es la distancia entre las cargas. Esta misma ley la podemos aplicar a las fuerzas de atracción entre los cuerpos por la ley de gravitación, cuya ecuación es Fg es igual a G por M1 por M2 dividido entre R al cuadrado, donde Fg es la fuerza gravitatoria, G es la constante gravitacional, cuyo valor es 6.7 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrado. M1 es la masa del cuerpo 1, M2 es la masa del cuerpo 2 y R es la distancia de separación entre los cuerpos. ¿Sabías que la fuerza eléctrica es 10 a la 39 veces mayor que la fuerza gravitacional? Como se puede observar, las leyes de Coulomb y la de gravitación de Newton son similares. Una diferencia entre las fuerzas eléctricas y las gravitacionales es que las fuerzas eléctricas pueden ser de atracción y de repulsión, y las gravitacionales solamente de atracción. Como vimos en el ejemplo anterior, las fuerzas eléctricas son mucho más intensas. Veamos un ejemplo. Si la distancia, o R, entre el electrón y el protón en el átomo de hidrógeno es cerca de 5.3 por 10 a la menos 11 metros, ¿cuáles son las magnitudes de la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional de estas partículas? Sabiendo que la masa del electrón es de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos y la del protón es de 1.7 por 10 a la menos 27 kilogramos, tenemos que, solución, por la ley de Coulomb tenemos que la fuerza eléctrica es igual a KE por Q1 por Q2 dividido entre R al cuadrado. Tenemos los siguientes datos. KE es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre coulombios cuadrados. Q1 o carga del electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. Q2, que es la carga del protón, es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. Y R es igual a 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Como la carga del protón y el electrón es la misma en la fórmula, al multiplicar Q1 por Q2 nos queda Q al cuadrado, como vemos en la operación. Fe es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre coulombios al cuadrado, multiplicado por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios al cuadrado, dividido entre 5.3 por 10 a la menos 11 metros al cuadrado. Eso nos da un resultado de 8.1 por 10 a la menos 8 newtons. Y por la ley de gravitación hallamos la fuerza de atracción entre ellos. La fórmula dice que Fg es igual a G por M1 por M2 dividido entre R al cuadrado, con los siguientes datos. G o constante gravitacional es igual a 6.7 por 10 a la menos 11 newton por metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Me, que es la masa del electrón, es igual a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Mp, que será la masa del protón, es igual a 1.7 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y la separación entre los cuerpos, o R, es igual a 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Operación. Para hallar la fuerza gravitatoria, multiplicamos 6.7 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrado por 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, que es la masa del electrón, por 1.7 por 10 a la menos 27 kilogramos, que es la masa del protón, y la dividimos entre la separación entre ellas, que es 5.3 por 10 a la menos 11 metros al cuadrado. Esto nos da un resultado de 3.7 por 10 a la menos 47 newtons. Al comparar las fuerzas dividiendo la fuerza gravitatoria entre la fuerza eléctrica, tenemos que es igual a 3.7 por 10 a la menos 47
newtons dividido entre 8.1 por 10 a la menos 8 newton, eso nos da un valor de 10 a la 39 veces. La fuerza eléctrica es mayor que la fuerza gravitacional. Te invito a experimentar con la ley de Coulomb utilizando el siguiente applet. Selecciona diferentes valores para las cargas eléctricas colocadas a diferentes distancias. Calcula el valor de la fuerza eléctrica, indica además el tipo de fuerza en cada caso, esto es, si las fuerzas son de atracción o de repulsión. Ahora practiquemos en casa. Ejercicio 1. Si dos cargas puntuales iguales de un coulombio están separadas en el aire por una distancia de 1 kilómetro, ¿cuál sería la Ejercicio 2. Tenemos una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulombios, o Q1, y otra carga de menos 8 por 10 a la menos 6 coulombios, que sería Q2, a una distancia de 2 metros. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de atracción que existe entre ambas? Ejercicio 3. Determinar la fuerza de atracción que actúa entre dos cuerpos de masa 1 por 10 a la menos 2 kilogramos y otra de 2.5 por 10 a la menos 6 kilogramos, que se encuentran a una distancia de 50 centímetros. Nota: recuerda llevar los centímetros a metros siguiendo el Sistema Internacional de Medidas. Entonces, ¿qué te pareció nuestra clase de hoy? Súper interesante. Por supuesto, trabajamos el tema del electromagnetismo y aprendimos informaciones muy interesantes acerca de la historia de los fenómenos eléctricos, como las descargas eléctricas, cargas eléctricas y sus tipos, la electrización por frotamiento, y observamos un video sobre este tema. Además, clasificamos los materiales eléctricos en conductores, aislantes o semiconductores. Analizamos el principio de conservación de la carga eléctrica y observamos simuladores sobre el tema. Estudiamos la ley de Coulomb, su ecuación, ejemplos y ejercicios, y analizamos su relación con la ley de gravitación de Newton. Calculamos ejemplos y ejercicios de las fuerzas de atracción y repulsión de cada ley y las comparamos. Fue una clase muy provechosa la de hoy. Recuerda socializar tus saberes con tus compañeros y tu maestro y así afianzarlos y aclarar tus dudas. Continúa con el uso de mascarilla y el distanciamiento físico y vacúnate en el centro más cercano a tu domicilio. Puedes dar seguimiento a nuestras clases por radio, televisión o por nuestro canal de YouTube. Tienes la invitación abierta para participar de nuestra próxima clase, donde veremos el tema del campo eléctrico. Te deseo un excelente resto del día.